Hola a todos. Hoy nos vamos a enfocar en un tema que se denomina hidrocarburos cíclicos o cerrados. Hasta el momento, dentro de los hidrocarburos, habíamos visto los abiertos, entre ellos los lineales y ramificados. Hoy vamos a hacer hincapié en el último tema de la clasificación de hidrocarburos que corresponden a los hidrocarburos cerrados o también llamados cíclicos. Bien, para eso primero vamos a empezar con los abiertos y un ejemplo para ver la diferencia con los otros. Un ejemplo de abierto que me pareció sencillo de poner fue esta molécula. Es una molécula que tiene 3 átomos de carbono y está unido mediante enlaces simples. Su nombre es propano, ¿sí? Prop porque tiene 3 átomos de carbono y ano porque está formado por enlaces simples. Este hidrocarburo es un hidrocarburo abierto. ¿Y por qué? Porque tiene sus extremos libres. Para transformarse en un hidrocarburo cerrado, lo que hacen es sus extremos libres cerrarse entre sí para formar un anillo. En esta transformación de un hidrocarburo lineal a un hidrocarburo cerrado o cíclico, porque forma un ciclo, la molécula pierde 2 hidrógenos. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver cómo llamaríamos a nuestra molécula, a nuestra nueva molécula. Tiene 3 átomos de carbono, está formado por enlaces simples, o sea que continúa llamándose propano. Pero ahora, en vez de tener extremos libres, se cerró formando el anillo. Simplemente se le antepone a la palabra propano el prefijo ciclo. Y así queda formada mi nuevo nombre para este hidrocarburo. Se denomina ciclo propano. Si yo les antepongo a cualquier hidrocarburo la palabra ciclo, yo ya sé que va a tener una forma cerrada o de anillo. ¿Sí? Bien. Vamos a ver algunos de los más comunes. En hidrocarburos alcanos, ¿no es cierto? O de enlace ciclo. Nombramos al ciclopropano, vamos a tratar de nombrar a este de acá. Como ven, cada vez que se cierran, adquieren formas geométricas, ¿no es cierto? Que coinciden justamente con la cantidad de lados de esas figuras geométricas con la cantidad de átomos de carbono. Este de acá tiene 4 átomos de carbono, todos por enlaces simples, en un hidrocarburo lineal se llamaría butano. Como en realidad se cerró formando un anillo, le antepongo el prefijo ciclo. De esta manera queda nombrada la molécula, ciclobutano. Vamos a repetir para este de acá. Tiene 5 átomos de carbono, todos enlaces simples. En un hidrocarburo lineal se llamaría pentano. Al estar cerrado, se le antepone el prefijo ciclo. Fíjense que esto genera una geometría de pentágono y tiene 5 lados y el prefijo es pen, ¿no? De ahí su analogía. Bien. Este de acá tiene 6 átomos de carbono, todos con enlace simple, sería un hexano, pero como forma un anillo, se le antepone el prefijo ciclo. Bien. ¿Qué pasa ahora? Entonces, la nomenclatura sería, tengo el nombre del hidrocarburo más el prefijo ciclo adelante. Hasta ahora bien, ¿qué sucede cuando tengo ramificaciones? Como este es el caso. En este caso, tengo átomos de carbono unidos mediante enlaces simples y radicales, que están en color rojo. Bueno, se siguen las mismas reglas que para hidrocarburos abiertos. Para hidrocarburos abiertos, en específico los ramificados, cuando había enlaces simples, como en este caso, se comenzaba a nombrar la molécula donde aparecía el primer radical. Ahora bien, ustedes me preguntarán, esto es un ciclo cerrado, ¿dónde está el inicio, digamos, no? En esta molécula de acá, yo tengo mi inicio acá. Veo mi primer radical, perdón. Entonces comienzo a nombrar desde acá. Entonces, este será el átomo de carbono 1, este el 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Bien. Entonces, comencemos a nombrar esto. Primero, la cadena principal. Mi cadena principal está formada por 6 átomos de carbono, todos con enlaces simples, ¿sí? Es un hexano. Al estar cerrado, formando un ciclo, se le antepone la palabra ciclo. Y ahora debo nombrar el radical. El radical está en la posición 1.
Como está en la posición 1 y es un ciclo, puedo no ponerlo, pero nosotros lo vamos a poner. 1-metil, porque tiene un solo átomo de carbono, guión ciclo hexano. De esta manera queda nombrado un hidrocarburo cerrado con radicales, ¿sí? Nuevamente, ciclo hexano, ¿sí? Porque es un hidrocarburo, perdón, porque sí, un hidrocarburo de 6 átomos de carbono con enlaces simples que se cierran formando un anillo y tienen un radical con un solo átomo de carbono. Ahora bien, veamos este caso de acá. Yo les dije que se comienza a nombrar en los enlaces simples cuando aparece el primer radical. En un ciclo, yo no sé dónde es el primero que aparece. Entonces, se puede tomar en forma aleatoria. Puedo tomar que este es mi primer átomo, puedo tomar que este es mi primer átomo. Es indistinto. Yo voy a tomar este como mi primer átomo. Entonces, empiezo. Los dos radicales que tengo son iguales, son dos metiles, entonces empiezo. 1,2-dimetil, porque tengo dos radicales, guión. Y ahora nombro la cadena principal. Ciclo, porque está cerrado, hexano, porque tiene 6 átomos de carbono y todos unidos mediante enlaces cíclicos. ¿Sí? Bien. Hasta ahí vamos. Repetimos, cuando hay radicales en enlaces simples, se comienza a nombrar donde aparece el primer radical. Bien. Vamos a ver el grupo funcional de los hidrocarburos cerrados alcanos. ¿Se acuerdan de esta fórmula? ¿Qué quiere decir esta fórmula? Es una fórmula que representa a todos los hidrocarburos cerrados que tienen enlaces simples, donde mi subíndice N me indicaba la cantidad de átomos de carbono. Si yo aplico esta fórmula para todos los hidrocarburos cerrados alcanos, si aplico esta fórmula, puedo obtener la fórmula molecular de cada uno de ellos, ¿sí? ¿Qué propiedades o qué características me da que todos presenten la misma fórmula molecular? Si todos tienen la misma fórmula molecular, van a compartir propiedades físicas y químicas entre ellos, ¿sí? Bien, vamos a aplicarla porque vi que esto por ahí costaba un poquito más, qué significa esta fórmula, y vamos a aplicarla. Si yo les digo, deseo hallar la fórmula molecular del ciclopropano, sabiendo mi fórmula general, y sin necesidad de contar, obviamente, lo que hago es aplicar la fórmula general. C es átomos de carbono, N es la cantidad de los átomos de carbono. En este caso, como es un propano, tiene 3. Pongo la H, y ahora me dice que el subíndice es 2 por N, o sea, 2 por 3. 2 por 3 es 6. Esta vendría a ser mi fórmula molecular para el ciclopropano, ¿sí? Si se ven, coinciden. 3 carbonos y 6 hidrógenos. Ahora bien, vamos a aprender algo nuevo y muy importante, que es el término isómero. Un isómero, o dos moléculas, son isómeros entre sí porque tienen igual fórmula molecular y diferente fórmula desarrollada, o lo que llamaremos de ahora en más estructural. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos dos moléculas aparentemente muy distintas entre sí. En este caso tengo una molécula lineal, abierta, con un enlace doble, 4 átomos de carbono, que voy a llamar 2-buteno. Y por este lado tengo un hidrocarburo cerrado, también con 4 átomos de carbono, pero todos con enlaces simples, al que voy a llamar ciclobutano. Estructuralmente, o la fórmula semidesarrollada, difieren mucho entre sí. ¿Sí? Uno es abierto, el otro cerrado, uno tiene enlaces dobles, el otro tiene enlaces simples, totalmente diferentes. Sin embargo, cuando aplico el grupo funcional, todos tienen la misma fórmula molecular. Si contamos, este tiene 4 átomos de carbono y 8 hidrógenos, y este tiene 4 átomos de carbono y 8 hidrógenos. Estas dos moléculas son isómeros entre sí. ¿Por qué? Porque tienen igual fórmula molecular, la fórmula molecular es igual, pero tienen diferente fórmula desarrollada, semidesarrollada o en conjunto que llamaremos estructural.
Entonces, si les dicen que un átomo que una molécula es isómera de otra, lo que yo tengo que ver es que coincida la fórmula molecular, pero que las fórmulas semi o desarrolladas sean diferentes. ¿Bien? Entonces vamos a hacer un resumencito de lo que vimos hasta ahora. Vimos los hidrocarburos cerrados, que no son más que hidrocarburos abiertos que se cierran en sus extremos y al cerrarse pierden 2 hidrógenos. Bien, ¿cómo se nombran? Mantienen el nombre que llevaban de un hidrocarburo abierto, pero se les antepone el prefijo ciclo para indicar que se cierran formando anillos. Bien, se nombran igual. Cuando hay ramificaciones, mantienen las mismas leyes que en los hidrocarburos abiertos. Cuando existían ramificaciones en hidrocarburos abiertos con enlaces simples, se comenzaba a nombrar donde aparecía la primera ramificación. En este caso, como es un ciclo cerrado, es independiente cuál tome yo como primera ramificación. Puedo tomar esta, es indistinto. Bien. Después vimos el grupo funcional de los alcanos cerrados. Y hablamos de que un término nuevo que se denomina isómeros, ¿sí? Cuando tienen igual fórmula molecular y diferente estructura. ¿Qué características les da esto? Que al tener igual fórmula molecular o igual grupo funcional, van a compartir muchas propiedades físicas y químicas. Como una de ellas, y una casi de las más importantes, es el grado de estabilidad. Esto a modo extra, pero los enlaces van a ser mucho más fuertes y más estables cuanto más átomos de hidrógenos tenga la molécula. ¿Sí? En general, las moléculas que tienen más átomos de hidrógeno son los alcanos lineales, después le siguen los alquenos y después le siguen los alquinos. En el caso de los cerrados, como ven, el cerrado ya no va a tener la misma estabilidad que un alcano lineal. Adquiere la misma estabilidad que un alqueno. Como que bajó un grado, ¿sí? Pero bueno, eso es a modo extra. Bien, ahora vamos a ver los ciclos alquenos y alquinos. Son ciclos alquenos y alquinos porque van a tener uno o más enlaces dobles o triples y se van a cerrar formando anillos. Vamos a ver cómo nombraba esta y cómo nombraba esta. Si recuerdan, cuando existían ramificaciones, como en este caso, y había enlaces dobles o triples, el enlace doble o triple es mucho más importante o es mucho más fuerte. Entonces se comienza a nombrar donde aparece por primera vez el enlace doble o triple. Al ser un anillo, y si existieran más enlaces dobles o triples, yo voy a tomar como decisión propia cuál considero yo que es el primero. En este caso, tengo un hidrocarburo que tiene un enlace doble y que tiene ramificaciones en color rojo. Vamos a comenzar nombrando la cadena principal. ¿Sí? Bien. Tiene 6 átomos de carbono y un enlace doble. 6 átomos de carbono y un enlace doble es un hexeno. Hex porque tiene 6 átomos de carbono, eno porque tiene un enlace doble. Y ahora debo marcar la posición de ese doble enlace. Como dije, se comienza a nombrar donde aparece el primer enlace doble. En este caso sería 1-hexeno. Y ahora debo nombrar los radicales. Los radicales están en la posición 3, 4 y 5. Y son exactamente iguales. Son 3 metiles. Entonces, en la posición 4, 5, en la posición 3, 4, 5, trimetil, porque son 3, un hexeno. Como el hexeno se cierra formando un anillo, se le antepone la palabra. Como ven, la nomenclatura es exactamente igual que en hidrocarburos abiertos, con la única que debo anteponer el prefijo ciclo cuando está cerrado. Vamos a nombrar este de acá. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono, tiene 2 enlaces dobles, ¿sí? Bien. Si tiene 8 empieza con octa. Octo. Y terminaría en eno porque tiene un enlace doble o 2. Como tiene 2 enlaces dobles,
al enlace doble se le antepone el prefijo di, que me indica 2. Di. Solamente para que la palabra quede más bonita, le agrego una A. Entonces el nombre sería octadieno. Esto era en un hidrocarburo lineal, normal y abierto. ¿Qué me faltaba para nombrarlo? Marcar la posición de esos dobles enlaces. En este caso, voy a tomar este como el primer átomo de carbono, que es el 1. Entonces, en la posición 1 y 6 aparece el octadieno. ¿Qué le falta para continuar o para tener un nombre completo? Anteponerle el prefijo ciclo, que me indica que el hidrocarburo está cerrado en sus extremos. Entonces, en la posición 1 y 6 aparecen los dos enlaces dobles en una molécula de 8 átomos de carbono que se cierran en sus extremos. ¿Sí? El nombre queda entonces 1,6 ciclo octadieno. Bien. Hasta ahí, lo mismo va a ocurrir con alquinos y nada más. Nuevamente, cuando hay alquenos y alquinos, se comienza a nombrar, cuando hay alquenos y alquinos con radicales o ramificaciones, se comienza a nombrar por donde aparece el primer enlace doble o triple. En alcanos, lo que hacía era empezar a nombrar donde aparecía la primera ramificación, ¿sí? Hasta ahí no hay nada diferente. Bueno, a modo teórico vamos a ver un caso especial y que es el hidrocarburo más conocido de todos los hidrocarburos cerrados y es el benceno. El benceno es C6H6, ¿sí? Es un ciclo hexeno. ¿Por qué? Porque termina en eno, o sea que yo ya sé que va a tener enlaces dobles. Como tiene 6 carbonos, ¿sí? Va a tener 6 átomos de carbono unidos por enlaces simples y enlaces dobles intercalados entre sí. Si se fija acá hay un enlace doble, un enlace simple, doble, simple, doble, simple. ¿Sí? Bien. Así es una forma de dibujar el benceno. Es un átomo, una molécula de 6 átomos de carbono que tiene intercalados enlaces dobles y simples. Pertenece a la familia de los hidrocarburos aromáticos. ¿Por qué se llaman hidrocarburos aromáticos? Porque se caracterizan o poseen cierto aroma característico. ¿Por qué es importante el benceno? El benceno tiene múltiples usos, es volátil, tiene un color aceitoso, es menos denso que el agua, ¿sí? Bien. El benceno es el más característico de los hidrocarburos aromáticos, pero vienen muchos otros más que derivan de la molécula primaria del benceno, que es esta de acá. Pero, ¿qué característica en especial tiene el benceno? Que tiene la capacidad de resonar o de resonancia. ¿Qué significa eso? Cuando los electrones que están en los enlaces dobles son excitados, comienzan a moverse y ya no quedan en esta posición fija, sino que en los enlaces comienzan a moverse a través de los átomos de carbono. Es decir, cuando los electrones de la molécula son excitados, no se mantienen en posición fija, sino que comienzan a vibrar y a moverse de posición. Y ahí que los enlaces dobles y simples no se mantengan en la posición que tienen, sino que comienzan a moverse a lo largo de la molécula, siempre respetando esa alternancia de dobles y simples. Como están en esta capacidad de resonancia y se comienzan a mover, yo en realidad no conozco la posición exacta donde se encuentran esos enlaces dobles. Entonces podrían adquirir esta forma, con enlaces dobles acá, o moverse y tener los enlaces dobles acá. Como yo no sé la posición en donde están, lo que hago, en vez de dibujar esto, dibujo que es una estructura de resonancia. Esta, si se fijan, es la geometría de un hexano, o de un polígono hexágono, ¿sí? Porque tiene 6 vértices, y un círculo en el centro que me indica que los enlaces dobles se van a ir moviendo y que yo no conozco con seguridad en qué posición se encuentran. ¿Sí? Bien.
Entonces, esta es la geometría típica de la resonancia. Ahora bien, vamos a aprovechar esta figura para mostrarles otra cosa. Habitualmente, mejor lo vamos a ver de acá, en uno de los ejercicios que les di, no se dibujan los hidrocarburos cerrados de esta forma, sino simplemente así. Y ustedes dirán, ¿y cómo sé yo mirando eso cuántos átomos de carbono tiene, dónde están los enlaces, cuántos hidrógenos tiene? Bueno, cada vértice de mi figura geométrica representa un CH. Si se dan cuenta, los hidrocarburos pueden formar moléculas larguísimas, y si yo tendría que dibujar todo esto, es una locura. Entonces lo que se hace, la cadena principal se la omite, y cada punta del vértice, o cada vértice mejor de mi polígono, me va a representar un CH. ¿Sí? Bueno, no hay nada más que saber de hidrocarburos cerrados. A modo de resumen, un hidrocarburo cerrado es un hidrocarburo abierto que se cerró en sus extremos y en ese proceso perdió dos hidrógenos. ¿Cómo se nombra? De igual forma que veníamos nombrando los hidrocarburos abiertos, con la única excepción de que se le antepone el prefijo ciclo para indicar que es un hidrocarburo cerrado o que forma un anillo. Cuando hay enlaces simples se comienza a nombrar por los radicales. Cuando hay enlaces dobles o triples se comienza a nombrar por el primer radical. Un caso especial lo constituye el benceno, que tiene la capacidad de resonancia, en donde los electrones van girando alrededor de la molécula, y en ese proceso de girar, los enlaces dobles ya no están en esa posición física, sino también se van moviendo. Como no conozco con exactitud su posición, lo que hago es marcarlo con un círculo en el centro. El benceno es un hidrocarburo aromático, posee cierto aroma, y la capacidad de resonancia le da mucha estabilidad a los enlaces. Cuando una molécula es muy estable, porque tiene enlaces dobles o triples, enlaces dobles o simples muy fuertes, es muy difícil romper esa molécula. La resonancia le da mucha estabilidad, ¿sí? Hasta el momento habíamos dicho que los más estables eran los que más átomos de hidrógeno tenían, y en eso eran los alcanos lineales. Sin embargo, el benceno, con esta capacidad de resonancia y de mover los enlaces a través de sus átomos de carbono, le da mayor estabilidad. Mayor estabilidad se traduce en enlaces más fuertes, en una molécula mucho más fuerte, que es más difícil de craquear. Bueno, no hay nada más que contarles, es cortito. Si no lo entienden, me mandan mensajes por WhatsApp y lo vemos las veces que sea necesario. Espero que lo hayan entendido y nos vemos por el grupo.